Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Bendiciones a nuestros oyentes en esta oportunidad. Estamos disfrutando de una nueva ocasión para compartir un tiempo devocional. Vamos a ir a la Escritura y vamos a leer 10 versículos del capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. El pasaje dice de la siguiente manera: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo al respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos también a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hemos leído Gálatas capítulo 6 versos 1 al 10. Con la gracia y ayuda del Señor vamos a estar sacando algunos comentarios, lecciones, y vamos a edificarnos en este pasaje de Pablo, el cual le invito a no perderse después de esta pausa. Bienvenidos a Tiempo Devocional. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Hasta ahora hemos estado aprendiendo sobre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y algunos se preguntará, ¿por qué Pablo nos habla del fruto del Espíritu, que son las características de un creyente que se parece a Cristo, y las obras de la carne, que tiene que ver con esos deseos e impulsos que están en nuestro interior? ¿Qué tienen que ver esos dos aspectos de la vida de una persona con la ley, con la gracia de Jesucristo? Déjeme solo para introducir este capítulo 6, una vez más explicarle para dónde nos está llevando Pablo. Pablo les está diciendo a los hermanos en la fe que uno tiene que tomar una decisión. Si uno va a abrazar la religión o uno va a abrazar la gracia de Cristo. Mire pues, la religión es algo que ha complicado demasiado el acercamiento del hombre hacia Dios. 1000 reglas, 1000 fórmulas, haz esto, no hagas esto, di esto, no lo digas. Eso es la religión. Hermanos, vivir de esa manera nos va a llevar a no acertar en el blanco, a no llegar al propósito que es Cristo. Por eso dije, la religión lo ha complicado demasiado. Ahora, hay que aclarar que la ley que Dios dio a Moisés no es religión. La convirtieron en religión. Y los hermanos de Gálatas han sido mal enseñados diciendo que la gracia de Cristo no es suficiente
es necesario la religión, la ley de Moisés. Pablo les está recordando que habrá algo más que la ley de Moisés, algo más que que la religión. Sí, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es lo mayor, lo mejor, y el creyente que decide abrazar la gracia de Cristo no solo va a encontrarse con Cristo, sino va a disfrutar los beneficios de estar en esa gracia. Y los que deciden caminar en la religión, pues van a disfrutar, si se puede llegar a disfrutar, de su vida religiosa. Por ejemplo, aquel que abraza la gracia de Cristo no solo encuentra perdón, no solo encuentra salvación, no solo encuentra vida eterna, sino encuentra vida espiritual. Encuentra la capacidad que por medio de Cristo tenemos de desarrollar un nuevo carácter. Y eso no es nuestro, eso es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es lo que conocemos como el fruto del Espíritu. Ahora, eso no es obra nuestra, es resultado de la gracia de Cristo sobre nosotros. Y eso es excelente porque vivimos una realidad. La realidad es que dentro de nosotros, naturalmente hablando, tenemos una serie de deseos, de impulsos que no solo atentan a nuestro cuerpo, no solo atentan a la moral, atentan a la relación con Dios, nos obstaculizan a una relación con Dios, sino también atentan a la relación con nuestro prójimo. Eso se llama la obra de la carne, las obras de la carne. Y es un grupo de deseos que surgen. Todo eso está aún dentro de los que hemos abrazado la gracia de Cristo. La diferencia es que los que abrazamos la gracia de Cristo, aún con esa naturaleza vieja que vive dentro de nosotros, la gracia de Cristo nos capacita para poder controlar esos deseos. Pero no es nuestra fuerza, es la gracia de Cristo que pone en nosotros al Santo Espíritu de Dios, quien controla todo eso. Pero ¿qué hace el religioso? El religioso, como no ha abrazado, como no ha tomado la gracia de Cristo, el religioso lo que hace es, por su propio esfuerzo, trata de controlar todos esos deseos malos. ¿Cuál es el resultado? Dos cosas. Una vida de hipocresía. Es decir, no pasa nada, yo soy bueno, pero es mentira. Nos engañamos a nosotros mismos, es decir, el religioso. Y la segunda cosa es caer en legalismo. Y el legalismo lo que lleva es a una falta de comprensión, una falta de amor. Y eso es lo que hasta ahora en los primeros 5 capítulos Pablo nos ha enseñado. Y vale la pena preguntar hoy, a este momento, usted, ¿cuál es el camino que ha tomado? El camino de la religiosidad, es decir, el camino de sus propios esfuerzos. Usted va a controlar sus impulsos, sus deseos, sus pensamientos. ¿O le ha permitido al Señor Jesús, por medio de su gracia, controlarlo? Es una buena pregunta. Entendiendo entonces que aquellos que vivimos en la gracia de Jesucristo, y que por ello tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el carácter de Cristo, ahora el capítulo 6 nos va a presentar un panorama interesante de forma práctica. ¿Cómo es que el fruto del Espíritu
Espíritu nos beneficia. Veamos. Pablo, en el verso número 1 de Gálatas capítulo número 6, comienza con una expresión. La expresión es hermanos. Mire cuál es la palabra que está usando Pablo. Hermanos. No está hablándole a extraños. No está hablándole a personas que están fuera de su círculo. Están dentro de su círculo. Y uno observa que Pablo usó esa palabra mucho. Más o menos la usó 9 veces, a lo largo de toda la epístola, porque este es el último capítulo. Ahora, la pregunta es ¿por qué Pablo la utiliza? El contexto y la situación que atraviesa la iglesia de Gálatas nos habla de que en ese círculo hay 2 grupos. Un grupo de que son genuinos hermanos porque han abrazado la gracia de Cristo, y otros que son falsos. De hecho, a los falsos Pablo los confronta y les da duro, déjeme usar esa palabra, porque defiende a ese grupo de genuinos sobre esos judaizantes que han sembrado dudas sobre el evangelio de Cristo y ¿sabe qué? Sobre la autoridad de Pablo como apóstol. Y lo más sorprendente es que a esos Pablo les está llamando hermanos. Y aquí es lo primero que yo puedo aprender, porque estamos hablando de que la gracia de Cristo nos capacita con el Espíritu Santo y Él se encarga de desarrollar un carácter nuevo en nosotros, de tal manera que nos ayuda primero a amarnos a nosotros mismos, después a amar a Dios y amar al prójimo. Y vea cómo Pablo, a ese grupo que lo ha atacado, que lo ha señalado, que lo ha desprestigiado, les dice hermanos. Cualquiera puede decir, Pablo está siendo sarcástico. No, Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo y lo está reflejando en su carácter. No está menospreciando al judaizante, aunque lo está confrontando, aunque le está diciendo su error, no lo menosprecia. ¿Puede ver usted ahí ya el carácter de Cristo? Ojalá el Espíritu Santo haga esto en nosotros y que nosotros podamos entender que no podemos hacer acepción de personas. Hay personas que nos caen bien. A esas personas nosotros le damos el espacio, la confianza, y me parece lo más natural. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras actitudes, no hacemos distinción de personas. Aún así, cuando no estemos de acuerdo con esas otras personas, el Señor nos ama. Mire, vemos, por ejemplo, a Jesús compartiendo no solo con las prostitutas, con los pecadores, como así le hacían, sino yendo y atendiendo a gente como Nicodemo, que era fariseo, atendiendo a la invitación de un tal Simón el leproso, que también era un hombre influyente, y atendiendo la petición de un soldado romano. El Señor, es más, a una mujer sirofenicia la atiende, ella en un estado de enfermedad, la cual acercarse a las personas le era una cuestión de apedrearla, de matarla, pero Jesús no la rechaza. Nunca rechazó a un hombre llamado Jairo, que también era principal de la sinagoga.
Zaqueo, el recaudador de impuestos, no lo rechazó, y no rechazó a la samaritana, porque en él había amor, como el amor que está demostrando Pablo con aquellos que se les estaban oponiendo. Verso 1 entonces dice: hermanos, pero continúa Pablo, si alguno es sorprendido en alguna falta. La palabra aquí que hay que cuidar es la palabra falta. Es una palabra griega, paratoma, que significa una caída inesperada. Es decir, un tropezón. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de tropezar. Seguramente que sí. Esa es una experiencia que muchas veces es un tanto humillante. Yo me he caído varias veces, pero recuerdo un par de veces que caí frente a las personas y yo me levanté como que si no hubiera pasado nada. Pero por dentro me estaba muriendo del dolor. Pero abajo de mi pantalón, sobre mi espinilla, había sangre, pero no pasaba nada. Esa es una experiencia del tropezón. Ahora, esta falta tiene que verse como una falta en relación a una circunstancia inesperada. A eso se refiere la palabra falta. Ahora, antes bueno, déjeme sumar otra idea más. Falta es una circunstancia inesperada. Usted no buscó caerse. Usted se cayó porque dio un mal paso, porque se paró encima de algo que lo puso inestable y no vio ese algo. Y eso lo llevó a perder el control inesperadamente. Pablo no está hablando, escuche bien, de alguien que busca caer, de alguien que planifica una caída. Un ejemplo claro de esto es David. En los días que los reyes iban a la guerra, dice el primer libro de Samuel, David decide quedarse. Ahí empieza su caída. Y él, levantándose tarde, fue a la azotea y vio a una mujer que se estaba bañando. Mire cómo continúa la caída. Y ahí ya no es caída, ahí ya buscó, porque dice, mandó a preguntar por ella y le dijeron, ella es fulanita, esposa de fulanito. Y David dijo, tráiganmela. Y lo demás es historia. ¿Ve usted algo, una circunstancia inesperada? No. Ahí usted ve un problema, una práctica que no se puede controlar. De eso no está hablando Pablo en esta frase, si alguno es sorprendido en alguna falta. Pero también es importante la frase, si alguno es sorprendido. Porque no está hablando de que nosotros necesitamos andar cazando a las personas para ver cómo se están portando, para ver si se están portando bien. No es que usted ponga cámaras y voy a ver qué está haciendo X persona. Ese ya es un control. ¿Sabe quién hace eso? El legalismo. El legalismo vive en ese constante control. Y el legalismo es el resultado de la religiosidad. Y el que es religioso es porque ha abandonado la gracia de Cristo y vive con sus propios méritos. Entonces, cuando Pablo dice, si alguno es sorprendido, Pablo nos abre la posibilidad que en algún momento hijos de Dios, hijas de Dios, tengan
una circunstancia inesperada que los haga caer en una falta. Sigue diciendo el pasaje: vosotros que sois espirituales. Y aquí entonces vamos a entender que Pablo ahora le va a hablar a un nuevo grupo de creyentes. A ese grupo de creyentes Pablo los denomina espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Será que son los que tienen la capacidad de los dones? ¿Que hablan en lenguas? ¿Serán ellos los espirituales los que ponen la mano sobre los enfermos y son sanados? Y uno dice, ¡wow! ¡Qué espiritual! Los que nunca faltan a la iglesia, ¿esos son los espirituales? El mismo texto nos está refiriendo que los espirituales son aquellos que se preocupan por sus hermanos y que al ver que ellos caen, los levantan. Los espirituales son los que están vigilando no para acusar, están vigilando para cuidar y ayudar. Los espirituales no son aquellos que están acechando a sus hermanos, dicen, ajá, así te quería agarrar. No. Los espirituales son aquellos que dicen, te voy a ayudar en tu necesidad, te voy a levantar. ¿Es usted de esos espirituales? ¿Soy yo de esos espirituales? ¿O soy de los espirituales tradicionales que digo, no, yo soy espiritual porque yo predico? Yo soy espiritual porque yo soy pastor. Yo soy espiritual porque tengo casi todos los dones. No, Pablo no está hablando en términos de capacidades. Pablo está hablando en términos de carácter. Aquellos que ayudan a los que han caído. Vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo. Y aquí hay un llamado. El llamado es a restaurar. Mire cuál es la forma como el espiritual reacciona ante la caída, ante el error de alguien. Dice el pasaje, su reacción no es de sorpresa, no es de enojo, no es de frustración o decepción. Su reacción es, lo voy a levantar. Pablo ya había hablado de esto en el capítulo anterior, capítulo 5, verso 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué se refiere esto? La forma de reaccionar delimita y diferencia a los espirituales de los que no lo son. Es decir, el espiritual va a ser guiado por el Espíritu y el Espíritu no lo va a llevar a acusar a esa persona. En cambio, los que viven bajo la religiosidad, sí. El espiritual no se va a ensañar, no va a acusar, o como decimos nosotros, no va a hacer leña del árbol caído. No lo va a dejar en evidencia proclamando a los cuatro vientos lo que ha hecho. Pero tampoco el espiritual ignora, se hace loco. El espiritual lo restaura. Hermano, ¿y qué significa restaurar? La palabra restaurar significa arreglar, componer un hueso fracturado. Si alguien se cae y se quiebra una pierna, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Lo dejamos ahí abandonado? Lo observamos y decimos, pobre hermano, que Dios le ayude. ¿Se recuerda usted de la parábola del buen samaritano? 3 hombres, no, realmente fueron 4 hombres
los primeros hombres son los ladrones que lo lastimaron. El segundo y el tercero fueron un sacerdote y un levita. No hicieron nada, lo dejaron ahí. Y el cuarto, el hombre, es el samaritano. ¿Quién era espiritual de los tres grupos? ¿Los ladrones que lo golpearon? ¿El sacerdote y el levita? No, el espiritual fue el samaritano. Mire, quienes los fariseos en ese tiempo creían que los que menos eran espirituales eran los samaritanos. Sigue diciendo el verso 1, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y nos dice el cómo, con espíritu de mansedumbre. Aquí se hace mención de uno de los frutos del espíritu, la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Mansedumbre es humildad, sencillez. Lo opuesto a la mansedumbre sería la prepotencia, la arrogancia. Y entonces hay que destacar que aquí viene la intervención del espíritu sobre el espiritual. Esto no lo puede hacer cualquiera. Esto solo lo puede hacer el que está siendo controlado por el espíritu. Porque el que está siendo controlado por el espíritu, su reacción va a ser de tranquilidad, de humildad, de amor, de sencillez. Pero si uno no está siendo controlado por el espíritu, no vamos a poseer mansedumbre. Y entonces nuestra reacción va a ser arrogante y prepotente. Y no podemos restaurar al hermano caído presumiendo que yo soy más porque tú caíste, tú estás abajo, yo estoy arriba. Lo vamos a hacer porque lo amamos, porque no es el amor que el Espíritu está poniendo para él. No le vamos a restregar su error, no le vamos a decir qué mal estás, no vamos a decirle yo soy mejor que tú, no lo vamos a humillar. Ese es espíritu de mansedumbre. Sigue diciendo Pablo, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí hay una advertencia. Cuando Pablo dice, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, Pablo pasa del plural al singular. Y aquí hay un llamado a examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, yo quiero recordarle algo. Usted no es mejor que yo. Y yo no es mejor que usted. No somos mejores que el hermano que ha caído y al que pretendemos restaurar. Incluso el hecho de que Dios nos pueda usar para restaurar a alguien puede ser un riesgo de caída para el que lo está restaurando. Por eso aquí la exhortación. ¿Por qué un riesgo de caída? Porque uno puede sentirse más, repito. Viene el orgullo, la vanagloria. Y eso nos lleva a la caída. Vea lo que dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí el llamado es tener cuidado cuando el Espíritu Santo nos lleve a levantar a alguien, no a destruir a alguien, no a provocar irritación, no crear problemas dentro de la iglesia. Ese es uno de las advertencias. Y vamos al verso 2. Aquí viene otra palabra que es importante tomarla para compartirla. La palabra es sobrellevar. Esta es una palabra griega, bastazo, que significa compartir, sustentar. Escucha esta expresión, poner el hombro bajo la carga. Algo así cuando en un funeral llaman a personas voluntarias para cargar el féretro. Entonces, el peso de la caja cae sobre mi hombro. Su hombro
va a servir para que la carga de la caída de alguien uno la pueda sobrellevar. No usted, es de los dos. Y se habla de una carga. Y toda carga no es una carga fácil. Si no, no sería carga. Yo no llamo carga a algo que es carga. Yo llamo carga a algo que es carga, que es pesado. Perdone la revelación que le estoy diciendo. Hermano, el verso 1 puede ser un caso concreto de sobrellevar las cargas. Aquí, esa sobrellevad no está hablando de una sola vez, sino está hablando de muchas veces. Nos está hablando de empieza a hacerlo. Y si ya lo haces, síguelo haciendo. Y si ya lo estás haciendo, no te canses de seguir haciendo. Sobrellevar. Y aquí no está hablando de aguantar. No está hablando de hacer tripas corazón. No. Aquí es hacerlo con gozo. Sobrellevar. Me gozo de hacerlo, de ayudarte. Dice Pablo, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí Pablo nos habla el panorama y nos dice, todos tenemos cargas. Yo estoy seguro que usted tiene cargas en este momento en que usted está escuchando este devocional. Yo no sé si usted sabe, pero su servidor también tiene cargas. Todos tenemos tristezas, tribulaciones, pruebas, fracasos, debilidades, errores, pecados, y hay un gran listado. Y la voluntad de Dios es que Él quiere que las compartamos y que no las llevemos solos. En primer lugar, Él quiere ayudarnos a llevarlas, pero también Él ha provisto de hermanos en la fe que nos van a ayudar y que debemos ayudar. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero vea cómo sigue diciendo el texto. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Porque la ley de Moisés tenía cargas, hermano. Y no lo digo yo. Escuche lo que dice Hechos capítulo número 15, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí vemos cómo los judaizantes, los religiosos, hacen de un concepto una carga pesada, una obligación. Eso era lo que Pablo está diciendo de que no se debe de hacer. Pero aquí no menciona la ley de Moisés o la ley de los judíos, no. Aquí se menciona cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Lo acabamos de mencionar. La ley de Cristo es enseña a compartir las cargas. Ayuda a sobrellevar las cargas. Esa es la ley. Cristo está llevando tus cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, Cristo ha tomado tus cargas. Pero también Cristo ha compartido sus cargas. Así que esta es la ley de Cristo, ayudarnos. Verso 3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí, hermano, se trata de alguien que exagera su importancia. Está por encima de la necesidad de ser ayudado y de rebajarse a ayudar a los demás. Aquí lo más lamentable en esta expresión, que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, es su postura.
una postura de que no les sirve, no le funciona, sino más bien se hace daño. Mire, no hay peor cosa que mi percepción. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Romanos capítulo número 12, este pasaje nos va a ayudar a entender esta expresión. Verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, escuche, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Paro acá. Muchas veces creemos que somos algo cuando no somos nada. A eso se le llama perder la cordura. Y eso nos lleva al error, al engaño. No debemos de exagerar lo que somos. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Aquí Pablo nos invita a examinarnos con el propósito de salir aprobados. Se trata de hacer algo que es necesario y constante, y esto se hace con la palabra de Dios y con Cristo. ¿Cómo puedo someter a prueba nuestra obra? No es con tu hermano, no es con tu hermana, ni es contigo mismo. Si nos vamos a someter a prueba la obra, tenemos que someterla conforme a la palabra de Dios y al ejemplo de Cristo. Y si esas dos autoridades, la palabra de Dios y el carácter de Cristo, te dicen, vas bien, entonces Pablo dice, tendrás motivo de qué gloriarte. Pero no permitamos el típico error que muchos de nosotros cometemos de mirar al vecino, mirar a nuestro hermano y decir, yo soy mejor que. Ahí nuestra prueba no se está sometiendo justamente. Este mismo versículo 4 se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Ahí está, con claridad. Prosigamos, hermano, vamos avanzando. Verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Mire, aquí hay algo aparentemente contradictorio. ¿Por qué Pablo dice que cada uno lleve su propia carga cuando antes nos ha dicho que debemos ayudarnos a otros? Aquí es porque ya Pablo está cambiando de tema. En el verso 2 nos está llevando a ayudar al hermano que ha caído y por eso que debemos de ayudarnos con las cargas pesadas. Pero a partir del verso 4 no está hablando del hermano, sino está hablando de uno mismo, examinar nuestra propia carga y no compararnos. También la palabra carga del verso 2 no es la misma palabra carga de este verso 5. Aquí la palabra carga es una carga mucho más ligera. Es decir, que aquí Pablo estaba pensando en aquel soldado que llevaba a la guerra una mochila personal donde metía su equipamiento y por lo tanto él era responsable de eso. Pero la carga que está llevando el verso 2, que está refiriendo el verso 2, es una carga espiritual, emocional y a lo mejor física. Es una carga más pesada que la carga que aquí se está hablando. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí nos está hablando que no debemos hacer las cosas por obligación, sino que lo debemos hacer como lo hemos recibido. ¿Cómo? Por gracia.
No debemos de estar buscando algún beneficio personal. Cuando ayudemos a otro, no estemos buscando que esa persona a la cual le estamos ayudando nos retribuya. Si no es un asunto de que Dios lo hizo conmigo, por eso te ayudo. Por eso leamos otra vez, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí vamos a entender que debemos de buscar siempre la edificación, no por buscar algún beneficio personal. Muy bien, vamos a la última parte de nuestra enseñanza de este día. Y ahora Pablo nos va a presentar un gran principio, una ley inmutable que opera en todas las esferas de la vida. Verso 7, no os engañéis. Paremos acá. Hermanos, ¿podemos engañar? Sí. ¿A los hombres? Sí. ¿A Dios? No. Aquí hay que hacerse varias preguntas. ¿Cuáles son mis verdaderos motivos con que estoy ayudando a mi hermano? ¿Mi amor por él y mi deseo de servir al Señor? ¿O el deseo de ser visto por los demás? ¿O el deseo de parecer que soy mejor? Eso solo Dios lo ve. De ahí podemos engañar a los hombres. No os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. Hagamos el ejercicio. ¿Podemos engañar a los hombres? Sí. ¿A Dios? No. ¿Podemos burlarnos de los hombres? Sí. ¿Podemos burlarnos de Dios? No. ¿Por qué? De Dios nadie se burla. Aunque en el mundo en que vivimos parece que sí, lo vemos y oímos todos los días. No obstante, hermanos, vemos el verso 5, que cada uno lleva su propia responsabilidad. Hermano amado, muchos hombres han tenido conflicto con esta verdad. ¿Y cómo lo han tenido? Porque piensan de que las personas se pueden burlar de Dios. Varias personas se han dicho, pero ¿por qué a mí me va mal y aquel fulano, mengano, perencejo, le va bien y ese ni cristiano es? Pareciera ser que Dios no los ha visto. Pero en Apocalipsis capítulo número 20, hay un trono de santidad porque es blanco. Y el que estaba sentado allí, le huyen los cielos y la tierra. Y delante de ese trono se levantarán grandes y pequeños, y allí serán juzgados. Y solo les van a notificar cuál es el veredicto, que es culpable y por qué. Y cuando se abran los libros, uno va a entender, de Dios nadie se burla. Y nadie va a poder hacer nada en contra de ese veredicto. ¿Entiende que de Dios nadie se puede burlar? Sigue diciendo el verso que estamos viendo, el verso 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como dijimos, la siembra, la ley de la siembra y la cosecha es una ley que nosotros la vemos en la naturaleza. Nadie en su sano juicio entiende que si usted siembra papas, no va a cosechar zanahorias. Pero sin embargo, hay gente necia que cree que eso puede suceder y que no va a suceder nada con los actos malos que ha hecho.
todo lo que el hombre siembra, uno cosecha. Hermano, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y sus leyes y sembramos todo lo que el pecado y la maldad humana ofrece engañosamente, lo único que podemos cosechar es dolor. Y eso va a conducir a una persona a la destrucción. Yo quiero que usted piense qué es lo que usted ha estado sembrando en estos últimos días de su vida. Cosas buenas. Espere cosas buenas. Pero no espere cosas buenas si usted ha estado cosechando, ha estado sembrando cosas malas. Verso 8 lo va a explicar mejor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo acá nos está hablando que hay 2 semillas, y cada semilla va a marcar un camino y un fin. Es una decisión personal qué tipo de semilla vamos a sembrar. La primera semilla es la semilla de la carne, y podemos sembrar para la carne. Es decir, para nuestros propios intereses, deleites, apetitos, como los que vimos en el capítulo 5, versos 19 al 21, las obras de la carne. Pero hay otra semilla, la semilla para el Espíritu, y eso es buscar agradar a Dios, buscar hacer su voluntad. Es la influencia que aquellos que caminamos en la gracia del Señor recibimos. Jamás el Espíritu nos va a llevar a sembrar para la carne, nos va a llevar a sembrar para el Espíritu. ¿Y cuál es la cosecha? Vida eterna. ¿Qué cosas usted está sembrando? Vamos al penúltimo verso, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Hermanos, esta frase nos habla de que somos muy dados a desanimarnos, a darnos por vencido, a rendirnos, sobre todo cuando no vemos resultados. Pero si usted está haciendo lo correcto, no se impaciente. Por eso el fruto del Espíritu es paciencia. Pronto usted va a ver su cosecha. Porque a su tiempo, dice el final del verso, cosecharemos si no nos damos por vencido. Lo que me llama atención de este verso es que Pablo se está incluyendo en esa frase. Dice, cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pablo estaba pensando en la cosecha que iba a recibir esa iglesia. También Pablo nos está diciendo que hay un tiempo para recoger la cosecha. Y ese no es nuestro tiempo, sino el de Dios. Quiero leerle 2 pasajes antes de ir al último versículo. 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo respecto a la muerte de Cristo. Y en 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, respecto al regreso de Cristo y su manifestación gloriosa. El primer pasaje habla de la muerte de Cristo. Había un tiempo para ello, como también hay un tiempo para su regreso. Y también hay un tiempo para recoger su cosecha espiritual. Así que no se canse de seguir sembrando para el Espíritu, porque va a recibir su cosecha. Y yo termino con lo que dice el verso número 10. Así que, esta es una conclusión, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí el mensaje integral que Pablo nos está dando
y el énfasis es hacer el bien. Pero nos añade que se necesita primero tener el fundamento correcto bajo esas buenas obras. Hacer el bien no es hacer obras. Hacer el bien es que el Espíritu Santo me dirija a hacerlas. De esa manera nosotros haremos el bien a todas las personas y muy especialmente a los que somos creyentes. Hermano amado, qué pasaje tan extraordinario el que acabamos de hoy meditar. Yo oro para que cada uno de nosotros entendamos por dónde andamos. Que vivamos en la gracia del Señor, no bajo nuestros propios esfuerzos, sino bajo el control del Espíritu Santo. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.